Buenos días, muy buenos a todos y a todas, y bienvenidos a Filosofía Caduca. Esta vez con el cuarto podcast dedicado a el existencialismo y especialmente a Heidegger, esta figura tan polémica, tan llena de críticas y de apoyos, y que pues bien vale un capítulo dentro de las oposiciones y, como no, dentro de nuestro podcast. Hoy contamos con un invitado especial, con Iván. Hola, ¿qué pasa? Accionistas rizomáticos. Ah, no era en ese sitio, no, bueno. ¿Qué tal? Caducos. O caducos. Y otra vez contamos con Víctor. Por supuesto, aquí estoy, como siempre. Vale, pues vamos a empezar, como hacemos siempre, primero una pequeña introducción del tema y luego una profundización. Como bien ha dicho Jorge, estamos en el tema, en el capítulo cuarto, esta vez el equivalente al tema 67 de las oposiciones, porque recordemos que hemos aplazado el 68, el de Russell y Wittgenstein, y de momento haremos este, que se titula en el temario oficial El problema del ser en Heidegger y en las filosofías de la existencia. Claro, ya se ve que este título en realidad es bastante engañoso porque podría entrar en un rango muy amplio de filósofos, pero bueno, en casi todos los temarios esto se limita a hablar de Kierkegaard y de Dilthey y Husserl, así un poco como antecedentes, luego de Heidegger y, en último lugar, de los existencialismos franceses y de Gabriel Marcel, que fue más bien un dramaturgo. Nosotros proponemos hablar, en vez de Gabriel Marcel, de Camus, por ser más representativo. ¿Por qué se mete a Gabriel Marcel y no a Camus y sí a Sartre? Para tocar más palos, digamos, porque Sartre representa el existencialismo ateo y metiendo a Gabriel Marcel pues tenemos un existencialismo cristiano y por eso se mete, simplemente por esta razón. Se os olvidó ese día, ¿no? ¿Cómo dices, Iván? Existencialista cristiano hasta que delante de ese señor, digo yo, ¿no? Sí, así es. De hecho, se considera que él un poco cierra el círculo y vuelve a Kierkegaard. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Pero a mi entender, y esto es una opinión personal, Camin es más interesante, o Camus, o como le queramos llamar. Entonces, bueno, generalmente se entiende por existencialismo un movimiento que inicia a Kierkegaard. Y lo inicia como una especie de vuelta o de lucha contra el idealismo alemán y concretamente contra el idealismo hegeliano, a quien acusa a Hegel de haber olvidado al individuo y centrarse en exceso en los universales. Entonces Kierkegaard, de una forma muy romántica, lo que hace es volver a poner el acento en los individuos, afirmando que al final la única realidad es la del propio individuo que siente y experimenta la realidad, no ninguna abstracción como los universales. Esta es una idea muy romántica, entonces él hace una especie como de primacía de lo individual frente a lo universal y además reivindica el sentimiento como verdadera experiencia del mundo. O sea, la verdad estaría antes en el sentimiento que en el conocimiento. Esto, como veremos, es muy... tendrá sus ecos en Heidegger con los horizontes, o sea, con la afectividad y esta clase de cosas, pero bueno, no nos adelantemos. Y luego también pues da una especie de primacía a lo irracional sobre lo racional y se caracteriza también por tener una dimensión muy religiosa. Entonces, digamos que Kierkegaard se suele dividir en tres esferas distintas: estética, ética y fe. Siendo la estética donde estaría pues simplemente el goce, la ética el campo del deber, ¿no? Como siempre, pues muy kantiano, ¿no? Y de aquí pues pasaríamos a las nociones de resentimiento, de pecado, de culpa, que nos llevan a la fe. Y la fe es la forma que tiene
Kierkegaard, digamos, de encontrar consuelo en todo lo malo que tiene el ser humano y la forma en la que el ser humano se vuelve a encontrar con aquello que le falta y a lo que tiende, ¿no? Con el infinito, con lo perfecto, con lo bueno, esta clase de cosas. Y así pues se reencuentra un poco. El siguiente antecedente a los existencialistas es Dilthey, de quien ya estuvimos hablando en el anterior, bueno, en el anterior no, en el primero, en el de la hermenéutica. Dilthey pues es un poco el padre de la hermenéutica y es importante en el itinerario existencialista porque vuelve a poner de manifiesto la importancia de la vivencia individual y de la comprensión. Pero vamos, un antecedente así un poco. Y luego llegaríamos a Husserl, que sería el más importante y casi ya no es ni antecedente, ¿no? Ya se podría decir, bueno, no sé, ¿qué opinas, Jorge? Sí, Husserl desde luego es el maestro de Heidegger. Es de quien toma el método fenomenológico, que es lo más importante que reclama Husserl. Husserl da para mucha investigación y de hecho tiene, si no me equivoco, un capítulo dentro de las oposiciones. Así que aquí daremos simplemente las ideas importantes para el existencialismo o para lo que el temario llama existencialismo. Husserl intenta crear una ciencia estricta que, por lo tanto, tiene que ser que obliga a la filosofía a tener un método. Este método es un método no basado en las ciencias, sino basado en otras cosas. ¿Qué será el método fenomenológico? Analizar los fenómenos. Fenómenon es el término griego, que es un término que da para mucho y que Heidegger ya le da para mucho en sus textos, pero que puede ser, o que aquí tiene que ser leído como lo que aparece, pero no como lo haría Kant de vamos a analizar el fenómeno, o bueno, solo podemos acceder al fenómeno, pero luego está el númeno. No, no, no. Es que para Husserl lo único que hay son fenómenos, que es lo que aparece, lo que se manifiesta. Eso es el ente, o bueno, es todo, mejor dicho que el ente, es todo aquello que podemos analizar y es sobre lo que se tiene que fundar nuestra ciencia estricta, nuestra filosofía, nuestro método. Para este método es tomado, toma también de Brentano, que es un psicólogo filósofo, psicólogo, más o menos, podríamos decirlo, anterior a Husserl, que de él toma la noción de intencionalidad, que es bastante importante para entender el existencialismo. Además de ello, tenemos que tener en cuenta que Husserl utiliza lo que llama el mecanismo de la epogé o la reducción fenomenológica. En este caso, epogé es el hecho de situarte en una suspensión de juicio, poniendo entre paréntesis todas las teorías a través de las cuales ves la realidad, si es que eso se puede hacer. En este caso, las teorías basadas en procesos, no en sucesos, y que con ellas, sin estas teorías, puedas analizar estos fenómenos de una manera más pura. Más o menos son las principales ideas de Husserl. Además, Husserl teoriza que con ello se llegaría a una intuición de las esencias, que sería la parte esencial del método fenomenológico. A través de esta epogé y de fijarnos en los fenómenos, de ir a las cosas mismas, conseguir lograr una intuición de las esencias, estando tú frente a tu cuaderno vacío en el que vas descubriendo, vas intuyendo qué es lo que hay detrás de aquellos fenómenos que te estás imaginando. Si me permites, Jorge, hacerte un comentario con respecto a lo que acabas de explicar. Estoy completamente de acuerdo, por supuesto, con lo que has dicho, ¿no? Que estoy muy de acuerdo con el planteamiento, ¿no? Sobre todo recuperando a Brentano como el maestro de Husserl y aquel que le inicia a apostar por ir a las cosas mismas, ¿no? Sin presuponer pues ninguna teoría que explique la relación entre lo psíquico, ¿no? Lo mental y lo corporal. Es decir, ir a la vivencia inmediata. Y ahí entra el concepto clave, que es el que inaugura Brentano, que lo recogerá Husserl, lo convertirá en intencionalidad, y lo recogerá Heidegger y lo convertirá en Dasein y en significatividad, y que en el fondo, a mi juicio, es el concepto de vida
no así a troche y moche, ¿sabes? No tal, sino la idea de vivencias, que en castellano no se Sí. utiliza mucho porque es una especie de neologismo raro. En alemán es Erlebnisse, ¿no? Entonces, la idea de vivencia, la idea de la vida, cómo va a irrumpir en el escenario filosófico de la época frente precisamente a el cientificismo que venían presentando las corrientes psicologistas que reducían los fenómenos psíquicos, los fenómenos de la conciencia a pura fisiología, ¿no? A epifenómenos de las reacciones orgánicas del propio cuerpo, lo que hoy conocemos como cerebrocentrismo, a otras corrientes como el positivismo, que se había impuesto a través de la lógica sobre todo en la historia, ¿no? Haciendo del historicismo una ciencia en la que no iban a las cosas mismas, sino que ahí estaban perdidos en un mar de dudas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, simplemente eso. Y como también en esa misma época, en la época en la que Brentano empieza a descubrir, ¿no?, a él la idea de intentio, ¿no?, de intencionalidad, de que toda intención, es decir, toda dimensión emocional, sentimental, psíquica, vamos a tener que utilizar terminología metafísica hasta que por fin podamos llegar al buen Heidegger que nos liberará de todo este ensamblaje, ¿no? Pero hasta entonces, pues vamos a tener que tirar de la jerga de la subjetividad, inevitablemente, porque si no, el oyente ya pues tampoco lo tendría desde el principio, lo cual es una locura. Bueno, a lo que iba, entonces. Brentano es el que descubre contra Wundt que toda intención tiene siempre algo, se está refiriendo a algo, ¿no? Todo siempre se dirige hacia algo. Sí. El núcleo de la vivencia de los psíquicos es que toda vivencia es vivencia de algo. Es decir, que en lo psíquico ya está lo objetivo, de alguna manera, porque la contiene al referirse a ella. Y creo que de momento ya lo podemos dejar aquí y ahora continuar con lo que consideréis. Pero yo creo que hasta aquí el apunte que quería haceros. Sí, vamos, Sí, sí, está muy bien. totalmente de acuerdo, vamos. No lo De hecho, podría haber dicho mejor. totalmente, esa es lo que se suele decir para empezar con la fenomenología, es esa idea de que, pues bueno, vivimos con una especie de velo causado por la pretensión de objetividad que hace que es un saber en realidad derivado de la vivencia primaria, pero olvidamos completamente la vivencia y actuamos como si fuese verdadera esa forma de conocimiento teórica, pero no lo es, ¿no? Esto es un poco Es lo que que, sobrevuela la claro, época. el tema es que verdadera ahí depende de qué quieras decir. Bueno, Verdadera verdadera es... no primaria. Claro, claro, claro. Porque En la para que, Heidegger en la que siempre la vivimos. ciencia será verdadera dentro del paradigma de verdadero de la lógica, por ejemplo, que es un paradigma Esto se ya... entiende muy bien, sí, esto se entiende muy bien luego con la noción de la muerte. Bueno, Luego la muerte se entiende genial. vale. Vale. Pues Bueno, pasamos a Heidegger, ¿no? pues sí, completamente. A ver, antes, pues bueno, añadir que, a ver, así como existencialismo, ¿no? Que es de lo que va el tema, la etiqueta existencialista en realidad significa simplemente pues que la idea de que la existencia precede a la esencia. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que y luego, claro, que en realidad es difícil determinar qué filósofos son existencialistas. A veces parece que lo define más una época que realmente unos conceptos filosóficos. Pero si hubiera que definir el existencialismo de alguna manera, más que existencia precede a la esencia, que también va por ahí, ¿no? Sería la primacía del individuo y lo que siente sobre la objetividad del conocimiento puesto como, bueno, pues la actitud teórica. Digo todo esto porque quizá luego podríamos debatir si realmente Heidegger es un existencialista o no. Sin más, por adelantar la cuestión. Bueno, Vale. Ahora sí, dicho esto, pasamos a Heidegger, ¿no? Que es un poco pues en quien aterrizan todas estas ideas, desde Kierkegaard hasta Husserl, pasando por Brentano. Y digamos que Heidegger tiene varios momentos en su vida, pero lo que se suele explicar es el tiempo. Empezaría pues hablando de Martin Heidegger como un filósofo alemán, muy alemán, que, Alemán. que
como tal es un discípulo. Tan alemán que se hizo nazi, ¿no? Sí, está en alemán que tenía el carnet del partido. Que trabajó o que siguió la disciplina de Husserl en la Universidad de Friburgo y luego pasó a Marburgo para volver a Friburgo, etcétera, etcétera. Estuvo mucho tiempo en Alemania, bueno, toda su vida, y participó en la polémica del discurso de la autoafirmación de la Universidad Alemana, que es el discurso en el que retraduce a Aristóteles para hacerlo parecer nazi, ¿no? Para hacerlo parecer nazi. Tomando la frase esta de la luz aparece justo después de la tormenta, ¿no? Más o menos creo que es algo así, ¿no? Y es una frase que toma de Aristóteles, pero bueno, que sin más, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, en esa época igual no tanto. Pero luego sí que es verdad que tuvo polémicas posteriormente, ¿no? Una vez con la desnazificación, pero más o menos se salvó de ser acusado como tal de un filósofo con ideas nacionalsocialistas hasta prácticamente después de su muerte. Porque sí que se le había acusado de ser un filósofo nazi, pero nunca se había acusado a su teoría de ser nazi. Luego hay varios autores, entre ellos Michel Onfray, si no me equivoco, bueno, un personaje francés, un filósofo francés bastante cínico, en el buen sentido y malo de la palabra, que le acusa toda la teoría de Heidegger de ser nazi. Pero más allá de todas estas cosas de las que luego podremos ir entrando con alguna anécdota incluso que tenemos preparada, yo diría que Sí, yo creo que la anécdota entraría, ¿eh? la anécdota Aquí, entraría. acaba, por favor. Acaba. Yo antes de... Sí, la anécdota entra y antes yo diría las obras de Martin Heidegger, que es principalmente dos periodos, hasta Ser y Tiempo y después de Ser y Tiempo. Hasta Ser y Tiempo es un trato muy estricto y bueno, muy estricto, muy interesante y muy valioso de la filosofía griega, especialmente de Aristóteles, eh, sobre todo de la lógica de Aristóteles, y un intento de introducción de la hermenéutica o pues sí, de la hermenéutica dentro de la fenomenología de la que ya habíamos hablado, creando pues ya un conglomerado muy fuerte en Ser y Tiempo que nos permite hablar de prácticamente la realidad ontológica, ¿no? Bueno, la realidad de la ontología del mundo con un vocabulario preparado y diseñado por el propio Heidegger para referirnos a él. Es posiblemente el hito más fuerte de Heidegger. Luego, después de eso, está lo que hemos llamado deriva, que es la quere, el giro, se puede llamar también, en el cual sus preguntas o sus intereses cambian. Se dice o se sostiene que porque considera su intento de ontología de Ser y Tiempo fracasada y varía sus preguntas pues a Platón sobre todo, a Kant, y hace una serie de textos que son unos análisis más filosóficos. Luego también tiene otros textos muy interesantes como son sobre la técnica, que se considera uno de los principales textos o uno de los primeros textos críticos Bueno, con la técnica, etcétera, etcétera. pero sí, de nuevo, antes de entrar en eso, pues como me habéis dicho a mí, vamos a profundizar en Ser y Tiempo, ¿no? Mejor. Sí, y vamos a empezar antes recordando, esto ya es del periodo del giro, una anécdota muy interesante que nos cuenta Jorge Eduardo Rivera. Vale, perfecto. 3, 2, 1, dadle. Kant durante muchos años y después sobre Hegel. Bueno, entonces yo un día dije, voy a ir a preguntarle, no a Finn, porque no va a trocar, ni al mismísimo Finn siquiera, le voy a ir a preguntar al ayudante de Finn. Tenía como 8 ayudantes, ¿no? Uno de ellos se llama Friedrich Wilhelm von Hegel, que hoy es gran amigo mío. Es el editor de Heidegger hoy día, de las obras completas. Y ese tiene la misma cátedra que tenía Fink, la tiene en Friburgo él. Entonces fui a donde von Hermann, que era muy joven, tenía 26 años creo. Y le hice esta pregunta. Y von Hermann me dijo, esa pregunta es para mi maestro, para Fink. Vaya donde él. Y yo llegué a donde Fink y le hago la misma pregunta y Fink se agarra la cabeza a dos manos y me dice, esa pregunta es para Heidegger. Qué bueno. Vaya donde Heidegger. Pero ¿cómo usted cree que puedo...?
ir a verlo a él en persona. Para mí era una cosa casi de otro mundo, Heidegger. Yo había mirado la casa de él, Rotebuchweg 47, a lo lejos, y me acuerdo que la mirada decía, esa es la casa del ser. ¿No? Con otros amigos mirábamos de lejos y dábamos vueltas a la calle, a ver la casa de todos los rincones posibles, pero a verlo a él jamás se me habría ocurrido. Entonces sí me animó, me dijo, escríbale una tarjeta y pídale una hora. Y yo le escribí. Y me encuentro como a la semana o los 15 días con Fink en la calle y me dice, ¿fue donde Heidegger? No me ha contestado. Le dije. Mire, precisamente hoy día lo veo en la tarde y le voy a decir que le conteste. 2 días después llega una tarjeta, Jorge Rivera, la veo por detrás y un timbre, Heidegger. Casi me muero, ¿no? Y decía que fuera a verlo ese 17 de julio de 1961 a las 6 de la tarde. Y el 17 de julio de 1961, a las 6 de la tarde, mientras sonaba adentro un reloj que daba a las 6 campanadas, yo tocaba el timbre. Y al mismo tiempo se abría la puerta, era todo sincronizado. Se abría la puerta y aparecía la señora Elfriede, la señora de Heidegger, me dice, mein Mann wartet auf Sie. Mi marido lo espera. Subo al segundo piso, y allá arriba estaba en persona Heidegger. Bueno, fue una entrevista muy cordial, muy agradable, él me trató muy bien y me dijo, esa misma pregunta que usted me está haciendo me la hizo hace una semana Karl Rahner, el gran teólogo jesuita, ¿no? Y yo no voy a contar ahora todo lo que me dijo Heidegger. Desgraciadamente no lo grabé. Yo creo que no le habría gustado que lo hubiera grabado, pero lo tengo bastante metido adentro. Pero voy a contar lo esencial. Me dijo, y era una etapa de su filosofar, la filosofía se hace con palabras. La filosofía crea en nosotros una sensibilidad a las palabras y nos hace escuchar, nos enseña a escuchar. Si usted hace filosofía y atiende a las palabras y escucha lo que dicen las palabras, va a estar mucho más sensible a la palabra de Dios. ¡Wow! Esa fue su respuesta. Bueno, ya ha acabado la impresionante anécdota. La verdad Fantástica. es fantástica, ¿eh? Es algo muy bonito, ¿eh? Cómo se sincroniza todo, la atmósfera de la morada del ser, la verdad. A mí me parece muy bonito, la verdad, muy bonito. Sí, es precioso, es precioso. Ese era el ambiente que rodeaba al maestro. Y además, escuchar la palabra de Dios, bastante importante y marca un poco claro por dónde va Heidegger. Si no me equivoco, en esta misma entrevista como que habla, según Eduardo Rivera, de que Heidegger no creía en la nueva venida de Dios o algo así, pero bueno, y que Jorge Eduardo Rivera sí. Pero más allá de estos temas, que ya no tienen mucho que ver, vamos a pasar al pensamiento de Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde deberíamos ir. Sí, perfecto. Vale, pues a ver, así a modo de introducción podríamos decir que el libro pues está dividido en varias secciones, ¿no? Y bueno, como contamos aquí con dos estudiosos y entusiastas de la obra de Heidegger, como son Jorge y Iván, pues podéis vosotros mismos hacer un poco una introducción así ordenada. Digamos que, a ver, todo empieza con el olvido de la pregunta por el ser, ¿no es así, Jorge? Sí, en la introducción, la tesis que plantea es el olvido de la pregunta por el ser. El ser siempre se ha preguntado de una manera adecuada. Siempre se ha preguntado qué es el ser, como si el ser fuese un objeto que se encontrase en el exterior. Como si el ser tuviese que ver, pues, con los entes. Pero el ser, desde luego, para Heidegger no tiene que ver con lo ente. O no tiene que ver con... Sí, no tiene que ver con los entes, sino que tiene que ver con la existencia. Y con la existencia nunca he entendido, por ejemplo, con cuáles son las existencias del libro de Elizabeth Duval en la librería. No, no son las existencias de ese tipo, son las existencias en tanto que existencias humanas o existencias como Daseins, existencias que tienen que ser de una manera muy peculiar. Y yo creo que ese es el punto de inicio. El error de la pregunta por el ser en todas las filosofías anteriores
porque lo preguntan de una manera o no se lo preguntan, como podría ser prácticamente después de Descartes, o porque se lo preguntan de una manera equivocada, como sería Aristóteles y Descartes, y un intento de, a través de la intencionalidad y de la fenomenología, salir de esos problemas. Claro, y para salir de esos problemas decide que no va a estudiar cualquier ente, ¿no? Porque el ser, bueno, siempre es de algo, ¿no? Siempre es de un ente. Decide estudiar, no le vale cualquier ser, ¿no es así? No le vale el ser de una botella, ni siquiera de un animal, sino que tiene que ser el del ser humano, el Dasein, ¿no? El ser que se encuentra arrojado o el ser que se encuentra colocado en un mundo, efectivamente. El ser ahí, Dasein, lo podemos llamar de muchas maneras. Ese es el sujeto de estudio, si es que aquí la palabra sujeto sí que puede ser utilizada, ¿no? Bueno, claro, más o menos. Es aquello que debe ser descubierto, que debe ser desvelado. Hay más Digamos heideggeriano. que debido a esa especie como de relación privilegiada que tiene con el ser, que se relacionaría con el círculo hermenéutico un poco, ¿no? La idea... La idea sí, es que el ser humano, el Dasein, es el único que se hace la pregunta por el ser, ¿no? Esa es la relación, una de las bases de la relación. Además, es el único ser, el único ente que tiene por decirlo con mi compañero, ahora no me sale el nombre, con Scheller, que tiene un puesto en vez de un lugar, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Un puesto en el lo que cosmos. se viene diciendo desde Pico de la Mirandola de la libertad del ser humano, que el ser humano pues no tiene una función determinada, sino que se hace a sí mismo, ¿no? Pues es esta misma idea, pero al tener el ser humano una especie como de comprensión del ser en primer lugar, puede llegar a comprenderlo mejor después. Y vale, pues dicho esto sería la introducción un poco, ¿no? Que es la vuelta a hacer la pregunta por el ser, pero como hay que hacerla, es decir, entendiendo que no se puede entender como un ente, llegamos bueno, pues eso, a la idea de que se debe estudiar desde la perspectiva del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano vive intencionalmente en el mundo. No me pienso pronunciar sobre nada teórico de Heidegger hasta que no aclaremos la cuestión con el nazismo, porque si no hay gente, hay espectadores, hay oyentes, hay personas que están diciendo, vamos a ver, ¿cómo es posible que estos señores tres aquí de mala muerte estén hablando de un nazi? O sea, merece un espacio un nazi aquí, encima, en la carrera en las oposiciones, tiene que estar este tío, no lo podemos quitar, como yo que sé. ¿Qué pasa? ¿Que ahora Hitler también tiene que estar en los grupos de estudios? Está O sea, Carl Smith. ¿cómo es que permiten estudiar a un nazi? ¿Eso qué es? Bueno, ¿qué pasa aquí, no? Yo intentaría aclarar eso para que las personas todavía crean que Heidegger es un nazi, que yo creo que están en lo correcto. Porque es muy importante, ¿no? También se estudia... Bueno, se estudian a filósofos que han sido bastante peores, pero bueno, sí se puede tratar ese tema del nazismo, a mí me da igual. Bueno, argumento ad Hitlerium, en plan, lo peor, es el mal absoluto, el diablo. La cuestión es, Heidegger fue un nazi. ¿Por qué? Pues porque hizo el Sinheil, el Singel S, se puso la no sé cuántos, los chaquetitas esas de ellos, tuvo un carnet que fue a firmar religiosamente todos los meses, en el que ponía pues lo que ponía. Entonces es innegable que Heidegger, como persona, como ciudadano en ese momento, participó del régimen nazi y activamente además. O sea, era un militante, por así decirlo. ¿Cuál es el centro del debate actual que no va de si Heidegger fue o no fue nazi? Que ya lo sabemos, que sí que lo fue. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es, ¿existe algo así como pensamiento totalitario nazi dentro de la obra de Martin Heidegger? Es decir, ¿Ser y Tiempo es un libro nazi? Hay gente que piensa que Ser y Tiempo es un libro nazi y que el Dasein es el Führer. Bueno, pues a todas esas personas que creen esto, yo les recomiendo
que busquen en YouTube, para informarse de Heidegger, que busquen la entrevista que tiene Gustavo Bueno, la que tiene Ernesto Castro y la que da Darío, el del apellido impronunciable, Stan Hans Haber, ¿de acuerdo? Esas personas se van ahí, se informan de Heidegger y finiquitado. El resto, yo les voy a recomendar una serie de autores que tienen publicaciones en redes sociales como YouTube y vídeos y conferencias que tratan de hacer ver o tratan de dar una visión de un Heidegger que no es nazi. Entonces, estos son Francisco Elara, tiene una conferencia muy buena sobre la etapa fenomenológica. Ángel Cholocotti, que es un experto en Heidegger, hizo la tesis sobre él, que tiene un canal de YouTube en el que se dedica a tratar el primer Heidegger. Arturo Leite, un discurso muy interesante acerca de lo que no se puede hablar, muy dickensteniano, pero con contenidos metafísicos del primer Heidegger. Darín McNabb, por supuesto, es un grande, tiene una entrada de no sé cuántos capítulos sobre ser y tiempo muy recomendable. Ramón Rodríguez tiene un comentario a fin de su posición política en Más allá del rectorado, junto con José Luis Pardo, en algún sitio por ahí. Yo creo que la gente es muy lista para encontrar estas cosas, o sea que yo simplemente las cito y luego que se busquen la vida. Como esto va a estar in hilo tempore en internet, no tendrá ningún problema en parar y volver. Es que voy a intentar vocalizarlos bien. Y por último tienen a Félix Duque y a Teresa Oñate. Y es muy interesante, Félix Duque me lo dejan para el final porque no sé si lo sabíais, pero en el año 93 hubo un beef en el país porque el señor Vargas Llosa, querido y admirado por todas las personas deleznables de este país, bueno, pues ese tipo publicó en Tribuna, en el país, insisto, en septiembre del año 93, un texto diciendo que Heidegger era un nazi y que su ideología de ser y tiempo era nazi y que sus pensamientos eran nazis hasta el final y que se fue de rositas y que eso no podía ser, que había tenido una novia que era muy lista o algo así, ¿sabes? O sea, haciendo el carca y el cuñado total. Y le contestó el señor Félix Duque, que es el que yo comento, que es un gran traductor de Heidegger y de Hegel, por supuesto, es un especialista en alemanes. A ver si tengo por aquí las referencias para que las personas puedan buscar esta diatriba editorial. Sí, la editorial participaron. Primero fue Vargas Llosa, el que dijo aquellas famosas frases criticando a Heidegger. Salió Félix Duque a contestarlo en unas cartas el director que se llamaron A vueltas con el caudillo Heidegger. Y contestó... ¿A qué no sabéis quién contestó? Nuestro amigo Fernando Savater. Me lo imagino. No, Fernando no. Savater. El amigo el de Rosas para Amador. Sí. Con cartas del director, Heidegger en la resistencia. Como si ahora Heidegger fuese el adalid de la resistencia nazi, ¿no? Esto, como digo, ocurrió en el país entre octubre y septiembre de 1993. Eso para que veáis un poco. Desde entonces no se ha vuelto a ver nada parecido a una disputa así en el mundillo editorial de los autores y famosos sobre esta cuestión de Heidegger. Así que yo creo que por mi parte cierro el apartado nazistificador de Heidegger y lo dejamos por ahí. Heidegger fue nazi hasta que se acabó el nazismo, porque el nazismo se acabó, y desde entonces pues fue un profesor de universidad muy tranquilito, que se dedicó a los griegos y a estar bien calladito y muy en silencio, que bastante había en el rectorado aquellos años, ¿no? Un poquito por así del resumen. Y ahora, si queréis, ya yo entro de lleno en lo que es la propia temática y con lo que son las cuestiones centrales en Ser y Tiempo. Pues venga, dale. Antes de eso, yo diría que para empezar, el texto de Vargas Llosa me lo leí y es infame, se puede encontrar por ahí y es un texto bastante infame. Y decir que sí que ha continuado un poco el tema es a través del libro de Víctor Faría, si no me equivoco, Heidegger y el nazismo, que si no me equivoco, Onfray, el filósofo francés Onfray, hace 6-7 años lo retomó para acusar a la filosofía de Heidegger de nazi, oponiéndose al argumento de Pierre Bourdieu en la ontología política de Martin Heidegger, que dice: los que se interrogan sobre el nazismo de Heidegger acuerdan siempre demasiada o demasiado poca autonomía al discurso filosófico. Heidegger se afilió al partido nazi, es un hecho, pero ni Heidegger ni el primer Heidegger ni el segundo Heidegger son ideólogos nazis. Contra los argumentos de Víctor Farías y de Michel Onfray, fuera
de la óptica española, que nos lo habías dicho muy, muy bien. Víctor Farías, si no me equivoco, es chileno, creo. Es que, ¿cómo lo podríamos hacer una analogía, ¿no? Así como Ortega y Gasset tampoco fue el filósofo del franquismo, pues es que decir que Heidegger fue el filósofo del nazismo es no entender historia y no saber lo que sucedió. Porque a Heidegger lo dejaron tirado, o sea, firmó el año del rectorado, que se hizo rector, pero ¿eso cuánto le duró? Al mes se fue, al año se fue y acabó cavando tumbas para sus compañeros, o sea, en el peor puesto, ¿sabes? En el culo del mundo. Y bueno, sí que es cierto que esa es una cosa que no le honra, pero Seri Tiempo estaba dedicado a su maestro Husserl y pues eliminó la dedicatoria cuando el partido nazi llegó al poder, para desvincularse de esos contactos con esa especie de sangre amarillenta o rosácea. No sé cómo la tienen los judíos en diferencias, no sé cómo lo entenderían ellos los antimasónicos, los raros, los retrasados, básicamente. Con perdón. Bueno, en cualquier caso, sobre el nazismo o no nazismo, ya no tanto de la vida de Heidegger, que como decís, es indudable, sino ya de si su obra constituye una ideología o una construcción de una posible ideología nazi. Yo creo que eso es una cosa que cada uno verá o interpretará cuando se acerque a ese tiempo y lo trabaje, sobre todo en la última sección, que es donde está el tema de la historia y demás. En cualquier caso, Heidegger es útil en la medida en que lo que dice ha servido para que mucha gente se identifique con ello, y allí donde se pueda vislumbrar un cierto nazismo, una cierta segregación, pues no se le hace caso y ya está. O sea, a mí personalmente no me parece una cuestión tan importante teniendo en cuenta las ideologías y actitudes de los filósofos a lo largo de la época y de la historia, que hoy nos llevaríamos las manos a la cabeza. O sea, no estoy defendiendo a Heidegger, simplemente digo que evidentemente nadie se va a volver nazi por leer a Heidegger. Si alguien lee ese tiempo y se hace nazi, es que ya lo era antes. Eso me parece a mí me parece evidente. Yo creo que a todo el mundo, y esta es la razón por la que está en el temario de las oposiciones. Vamos. Así que bueno, aclarado la cuestión de Heidegger y su nazismo, yo creo que podemos volver un poco a lo importante de Ser y Tiempo. A ver, por no meternos mucho en problemas muy concretos de la obra, que al final es una obra muy complicada, quizá podríamos ir directamente a la parte más existencialista. No sé, ¿cómo lo ves, Jorge? Es que como yo nunca he entendido a Heidegger como un autor existencialista, no sé exactamente a qué te refieres. Claro. Pero, ¿Y por qué no lo has entendido como un autor existencialista? porque para mí es un autor fenomenológico hermenéutico. Vale. Y el existencialismo como tal lo veo como un rasgo. ¿Se me escucha? Sí. ¿Como un rasgo? Perdón, sí, como un rasgo de cualquier filosofía sensata posterior a el 1840, 50. Claro, a ver, la razón por la que a Heidegger se le suele denominar un autor existencialista es por la importancia que les da, sobre todo, Ya, las emociones, ¿no? Sí, lo que has contado, ¿no? A la angustia y a la muerte. Pues bueno. Estas son las razones por las que que salga aquí y lo diga, y diga, fui yo. A mí se me ocurrió que como habla de eso, pues tendría que ser existencialista, ¿no? Porque culpable, no podría ser hermeneuta, eso no lo va a saber la gente. Necesitamos cosas intensas para que nos compren el libro. Vaya decepción, que se compre Ser y Tiempo esperando encontrar algo de eso. Sí, quien se compre Ser y Tiempo buscando una autorreflexión como puedo encontrar en los libros de Camus que te hagan replantearte tu vida o que te lleven al suicidio, que te conduzcan a... No lo va a encontrar en Ser y Tiempo. En Ser y Tiempo va a encontrar un tratado filosófico. Quien haga eso, sí, está claro. Sí, en cualquier caso, claro, porque la principal diferencia entre Heidegger y un autor existencialista, yo creo, en mi opinión, es que Heidegger no le da ninguna clase de valor moral a aquellos que viven auténticamente y a aquellos que viven de manera impropia, ¿no?
digamos que para Heidegger en realidad no hay mayor problema en vivir desde el Das Man, ¿no? En lo que se dice, en lo que se vive, y tampoco hay una mayor virtud ni superioridad. Hay una especie de aristocracia, como sí que habría en Nietzsche, de aquellos que viven de forma auténtica y que ya pues son conscientes de la finitud de su ser y esta clase de cosas. Realmente no hay una diferencia moral. Por eso, sobre todo, como dice Jorge, es un autor hermenéutico, porque a Heidegger solamente le interesan los que viven, o por lo menos así se afirma, los que viven auténticamente, en la medida en que desde allí se puede rastrear la verdadera naturaleza o la verdadera vivencia del ser fenomenológicamente, pero no porque sea una especie de despertar ni por nada parecido, como sí que habría en Camus. Por ejemplo, en Camus ya no es tanto que mires a la muerte y se abran todas tus posibilidades y empieces a vivir auténticamente y no como los demás, sino que él lo dice mucho más poéticamente, dice algo así como que se cae el escenario de nuestra vida. Claro, la diferencia es brutal entre decir una cosa y la otra, yo creo que se ve claro. Sí, yo al menos en mi lectura de Ser y Tiempo no hay nada bueno en estar frente al ser, ¿no? No hay nada bueno en vivir de manera propia. De hecho, si es algo es horroroso, doloroso e incluso imposible, ¿no? A veces. Totalmente. De hecho, Pero en el segundo Heidegger se podría cuestionar, ¿eh? En el segundo Heidegger se podría cuestionar si hay carga moral. De hecho, ¿quién lo lleva por ahí? Bueno, hay varias lecturas que lo llevan por ahí y que sí que leen incluso en Ser y Tiempo un ensalzamiento de la vida auténtica. A ver, lo hay si lo quieres ver. Claro. Buscaré para dentro de poco las referencias porque me acuerdo de ellas. Antes de eso, yo creo que tenemos que hablar del entramado del Dasein y de cómo el Dasein pues es importante para lo que estamos hablando ahora, ¿no? Para si es un tema existencialista o no. Y yo creo que por Claro. ahí Sí, sí, puede hablar exacto. Ve Iván, que este es tu tema. ¿Sale el Dasein? Sí. ¿Qué diantres es eso? Bueno, pues Dasein es un concepto que en la traducción de Rivera se conserva como tal, es decir, no se traduce, así como en la de Gauss se tradujo Dasein como ser ahí, o el ahí del ser, a veces. Otras personas que la han utilizado con el verbo español que tenemos de estar ahí. Bueno, a mí el hecho de que se quede sin traducir me da que pensar, porque creo que es un término que tiene varios significados, es decir, que es un concepto que viene a significar varias cosas, no es unívoco, diría yo. Yo diría que Dasein habla de aperturidad, pero también habla del mundo circundante, pero también habla del momento en el que se dan las cosas. Es decir, como que utiliza Dasein como utilizó Paradigma Kuhn en su famosa obra, ¿no? Y entonces yo le haría un poquito de crítica a Heidegger en el sentido, es que me nombras muchas veces Dasein y a veces no sé si te refieres al Dasein en tanto que aperturidad, en tanto que luz para que se me aparezcan las cosas, en tanto que condición de posibilidad de aparición de tal. Más o menos todas van por ahí, pero sí que es cierto que existirían matices, quizá, para definirla. Entonces yo diría que es un concepto de los duros, de los difíciles, porque además Dasein, tú lo sabrás mejor que yo, es un concepto que se utiliza muy a menudo en Alemania, ¿no? El Da es el ahí y el Sein pues es el verbo, el ser en infinitivo. Y el Dasein pues está ahí está. Sí hay, sí, Dasein. Normalmente se puede entender como que es una necesidad de Heidegger, o se suele leer como que es una necesidad de Heidegger debido a los manoseados que están otros términos para hablar de la existencia. De hecho, los dos términos de existencia los dos otros términos que han significado existencia en alemán han sido utilizados en teorías anteriores, ¿no? Y otros términos como podrían ser, que podrían valer,
como serían persona, como que podrían valer, como podrían ser persona, individuo, etcétera, etcétera, tienen una carga teórica que Heidegger no va a aceptar, una carga histórica del pasado y filosófica utilizada por filósofos y filósofos anteriores. Así que yo creo que Dasein es una de las pocas palabras que no había tenido apenas un uso más allá de un uso de un uso natural, de un uso por la gente, ¿no? De un uso popular. Y es precisamente Heidegger, aquí un poco pareciéndose a Ortega, que le gustan muchas veces los usos populares y a veces en ellos puede encontrar algo más valioso que en los usos filosóficos, ¿no? Yo creo que eso sí que se puede encontrar. Y por eso yo creo la elección de Dasein. Dasein yo creo que se puede entender en la mayoría de Ser y Tiempo como ser humano sabiendo que este no es un concepto ni filosófico, perdón, que no es un concepto que no se refiere a un ente biológico, ni a un ente sociológico, ni a nada, sino que se refiere a la existencia, a nuestra existencia en el mundo. Y claro, aquí más que ser humano igual a un ser humano concreto, a un ser humano situado, ¿no? Sí, bueno. Se puede hacer así de primeras. Luego, pues se pueden dar muchos matices, ¿no? Desde luego. Corregirme si me equivoco, pero esto sería un poco... Bueno, no, Iván, di. No, que yo creo que lo que tiene que quedar claro a la gente es que Dasein no es nadie. No es ni Pepe, ni Paca tu vecina, ni Pedro el frutero, ni Juan, ni, ¿sabes? Ni nada. Bueno, no es nadie en concreto, no es un quién, sino que sería algo así como una tercera persona o sea, como una tercera persona, entendido lingüísticamente hablando, a la que le suceden hechos concretos. Y entonces yo creo que Heidegger se atrevería a definir el Dasein como lo hace en Ser y Tiempo, o sea, que lo define. El Dasein es el ente que somos nosotros mismos en cada caso, el nuestro, ¿no? Es decir, el Dasein es un ente al que le pasan cosas y es un ente muy peculiar, no es un ente como todos los demás. El Dasein es un ente que se diferencia de todo el resto de entes que existen. Se existe de otra manera, podríamos decir, y es ahí donde empieza a tirar del hilo. De hecho, es el único que existe, ¿no? Como tal, es el que existe. Exacto, Es el único que existe. Sí, esa es la parte más fea del Dasein. Para entender bien esto, yo creo que sería bastante conveniente que explicaseis un poco la relación que mantiene el Dasein con otros entes y la relación que mantiene el Dasein con otros Dasein. Y cómo estos otros Dasein le sirven de alguna manera de fondo y casi como de prejuicios, y así se pone también un poco en relación con Gadamer. Pero yo empezaría con su relación con el mundo y con los otros entes. Si lo podéis definir así un poco. Bueno, pues creo que es en el parágrafo 4, ¿no? Donde Heidegger empieza a cuestionar la tradición metafísica, según la cual la esencia del ser humano consistía en ser un animal racional, que es la traducción que nos ha llegado hasta la modernidad y que recogerán todos y cada uno de los filósofos esa definición aristotélica del Chon Logonejon, traducida como el ser humano es un animal que habla, pero el que habla, el lenguaje, decidieron ellos que se iba a traducir como racional. De ahí todos los problemas que ha habido con la razón. ¿Qué es esto de la razón con mayúsculas? Profesor, ¿qué es eso de la mente con mayúsculas? No me entero, son ideas muy abstractas, no sé de lo que está hablando. Esto de la filosofía es para gente fumada, locos. Claro, pues dice Heidegger, pues es que estáis confundiendo aquí a la peña haciendo interpretaciones como sale del ñordo que precisan Jerónimo, y esto no puede ser. A mí, sedme serios. Que luego Heidegger, con todos mis respetos, filológicamente ha metido en varias patas. Pero bueno, en esto creo que le podamos dar un chance, y yo creo que la investigación que parte de esa posible malinterpretación de un texto que define la esencia, el núcleo de lo que es el ser humano, es un buen inicio para empezar su tratamiento. Y entonces su apuesta va a ser por tratar de descubrir qué es el ser humano antes de que lo convirtamos en una cosa, antes de que lo objetualicemos. ¿Cómo podemos ir a que nos define en el hecho de percibir como percibimos? ¿Por qué percibimos como percibimos? ¿No? ¿Y cuál es el trato que tenemos con los objetos que nos rodean? ¿Es un trato cognoscitivo, teorético?
teórico, estamos reflexionando constantemente, calculando, o va de otra manera, o es un trato más bien mundano, a la mano, que trabajamos con ellos, que es más bien mecánico, incluso automático, ¿no? De ser un autómata casi, cuando uno se prepara las tostadas, a veces te queman y a veces no, pero porque no estás pendiente, tú las pones y punto. Y cuando salen, te las comes y venga, ¿qué hay que hacer? ¿Un paseo? ¿Vamos a trabajar? Lo que sea, ¿sabes? Funcionas de una manera preteorética y eso es lo que está intentando descubrir Heidegger. ¿Cómo es posible que haya verdad ahí? Que las cosas se nos aparezcan como verdaderas y ya no solo a uno, sino a todos, a los demás. Entonces tiene un apartado en el texto que habla del martillo, donde yo creo que es muy clarificador, es muy pedagógico, es muy didáctico y permite ver muy bien de lo que se está tratando y cuál es el problema de lo que se está tratando. Sí, yo creo que desde luego lo que es interesante por ahí es ver efectivamente cómo es que lo llamara el estar a la mano, la Zuhandenheit, y cómo es esta manera en la que el Dasein se relaciona con el mundo de esta manera, ¿no? Porque no es, desde el punto de vista teórico se pierde este estar a la mano y este estar a la mano no es analizado. Obviamente, cuando tú analizas teóricamente, por ejemplo, la composición química del metal de una cuchara, no estás analizando y omites lo más importante de una cuchara, que no es su composición química, es desde luego su uso. Este estar a la mano, que es ocultado por el punto de vista y la visión teórica, es precisamente lo que le da sentido al ente y lo que precisamente le da su valor, si es que podemos hablar de esta manera. De hecho, uno de los ejemplos más clásicos de Heidegger es el del martillo, y el para qué del martillo es clavar el clavo, pero no se queda solo ahí, porque Heidegger propone que hay una remisión de significaciones atadas a toda actuación. Y esto es muy interesante y lo vamos a ver por qué. Porque sigamos a Heidegger en esto. Yo estoy utilizando el martillo para clavar un cuadro. Lo estoy haciendo vivencialmente, me refiero. Yo simplemente quiero colgar ese cuadro y cojo un martillo y empiezo a clavar el clavo. ¿Qué pasa? El cuadro, por ejemplo, es el cuadro, aquí es donde ya se puede ir improvisando. El cuadro es un cuadro de madera con un marco, con ribetes y una imagen. No, eso sería un punto de vista teórico. No, no, no. El marco es lo que hace recordar a mi familiar muerto. Es decir, yo no estoy mi intencionalidad. Bueno, mi trato con el martillo no es para clavar el cuadro, es para recordar a mi familiar muerto. Ya la remisión de significados hace que todo nos conduzca o todo nos pueda conducir a un significado posterior y que nuestra interpretación de la actuación, nuestra interpretación primaria, sea ya el fin de nuestra actuación. De nuestra actuación o de nuestra vivencia, ¿no? Por seguir otra vez con otro de los ejemplos de Heidegger, yo no veo, cuando veo la cátedra no veo un conjunto de manchas de distintos colores. Yo lo que estoy viendo es el miedo que tengo a hablar desde esa posición. O cuando yo miro el Discord para hablar del podcast, pues no pienso en tal, sino que pienso pues yo lo que siento es la alegría de que nos oigan nuestros espectadores y espectadoras en un futuro. Ya la remisión significativa te lleva a una realidad, o una realidad, igual tampoco es el concepto más heideggeriano, pero se entiende, una realidad en la que, por la aproximación al futuro, entre otras cosas, del futuro, ya estás interpretando los resultados o los posibles resultados de tu acción. Y los estás viviendo como propios. Sí, bueno, de hecho Heidegger llegará a definir en un momento del texto el Dasein, ¿no? Como el Dasein es el ser en cuyo ser le va su ser, que parece una especie de trabalenguas, pero simplemente lo único que hay que hacer es entender cuál es el sentido del concepto ser en cada momento de la frase, de tal modo que
Si le damos unas vueltas, podríamos decir que Dasein para Heidegger es el ente en cuya existencia, en cuyo vivir, en cuyo estar, le va su propia esencia. Es decir, como podemos ver aquí, el concepto de ser está triplemente utilizado, en triple sentido, utilizando la misma frase. Pero es para mostrar cómo, por ejemplo, la veracidad del enunciado 2 más 2 es 4 se cumple siempre porque hay una especie de presuposición universal en la cual 2 va a ser siempre el mismo, va a ser idéntico a sí mismo siempre, porque es un número y porque es su definición y no se va a mover. Sin embargo, el problema de definir el Dasein como definiríamos a un número, es decir, tratar de dar una definición cerrada de ese ente que precisamente se define por hacer de su esencia lo que debe hacer su vida, o sea, convertir su esencia en algo, Sí. llegar a ser algo. Ese llegar a ser no lo tienen todos los entes no llegan a ser. ¿Y qué llegan a ser? Pues sí, amigos, sí, muertos. Llegaremos a ser algún día. Pero bueno, hasta entonces queda mucho, así que no hay por qué rayarse, que Heidegger era un poco hipocondríaco. Bueno, entonces, yo creo que ya deberíamos explicar la Sorge, porque es que si no se nos va a ir súper tarde. Sí, Creo sí, que no sí. podemos entrar en la cuestión del estado arrojado, de la Geworfenheit, de cómo al principio somos muy prístinos, pero caemos en las habladurías y la vida de novedades y todas estas cuestiones que son interesantísimas, pero es que si no se te va de madre, porque Ser Tiempo necesita 1000 seminarios, necesita 5 años de seminarios diarios para entender lo que narices está diciendo. Pues es una obra tan compleja que está en debate, en discusión con los neocantianos, con Descartes que lo quiere matar, con Kant, con Husserl, está discutiendo con todos a la vez que intenta crear una teoría nueva que es que no se entiende nada y entonces es súper difícil. El tipo a lo mejor no estaba en sus mejores momentos, era Libra y claro, pues estaba un poco atorado porque tendría Mercurio retrógrado o lo que fuera. Y que ¿sabes? estuvo un año encerrado escribiéndola, que no salió ni un segundo a tomar el aire. Exacto, que no estaba en las mejores condiciones. Pero bueno, oye, salió y esto nos quedó. Pues oiga, no te lo comes, estudiante de filosofía. Bueno, entonces vamos a definir las órganos, si quieres, sus 3 elementos fundamentales. Sí. La estructura intencional del existir, ¿no? Que se trata en la analítica existencial y que tendría que ver con la Sorge como ese ocuparse. Sorge es cuidado en alemán, cura o cuidado. Cura es un cultismo, pero es el cuidado de ¿qué? Pues de tu propia vida, de tu propia esencia. ¿Por qué? Porque eres un ser. No eres un ser como otros seres que viven en el mundo. Tú estás existiendo, digamos. Es el cuidado también es el cuidado del mundo, ¿no? El cuidado de los entes y de aquellos entes que realmente no son entes, sino que son Daseins, ¿no? También se puede llevar un poco por ahí. Y principalmente esta estructura puede ser dividida en 3 pilares, que realmente son el mismo o se dan los 3 a la vez, ¿no? Es una división puramente analítica. Sí. Sí, son originarios. Exacto, efectivamente, son cooriginarios. Y son la Befindlichkeit, la comprensión o Verstehen y la significatividad o Rede. Mejor que significatividad, la articulación significativa, prefiero decir. Vale, en primer lugar, la Befindlichkeit hace referencia al conjunto de estados anímicos. Disposición anímica. Sí, perdón. Anímico. Sí, eso es sinónimos. Sí, el conjunto de estados del temple, como dice Heidegger, de hecho, el temple en el que se ven embebida tus vivencias, ¿no? Este temple altera las propiedades de cada vivencia, altera el cómo se presentan y altera la manera de comprender a su vez y el análisis y la articulación significativa que lo rodea o a la que remite. Esto lo compramos todos, ¿no? Es decir, todo el mundo cuando tiene una experiencia está dentro de un estado de ánimo. Puede ser la ausencia de un estado de ánimo, una especie de estado apático, pero eso es un estado de ánimo. O sea,
Uno nunca se puede despojar de las emociones si lo que quiere es vivir, creo yo. Totalmente, totalmente. Y en segundo lugar, hablemos de la comprensión. La comprensión tiene que ver Hablemos. es la que se puede vincular con los prejuicios kantianos, con los prejuicios de Gadamer, en tanto que la comprensión tiene que ver con lo visto, lo oído y lo interpretado, lo comprendido o lo ya comprendido. Tiene que ver con la tradición, tanto individual como colectiva, se podría decir aquí igual jugando un poco con unas palabras que no serían muy heideggerianas, y que altera y afecta cómo es nuestro trato con los entes, nuestra sorgue. Creo que también es fácil de comprar. Sí, yo diría. Sí, la Verstegen, la comprensión en Heidegger, tiene que ver con cómo me interpela el mundo a mí en tanto que Dasein. Que no hay que olvidar que mundo en Ser y Tiempo es la propia percepción, es decir, no podemos salir del mundo, no hay algo así como el Dasein encerrado en su cuarto con una velita escribiendo cogito ergo sum y el mundo fuera de mí. Eso está completamente en las antípodas de lo que quiere hacer Heidegger. Heidegger está en el mundo y tiene el mundo ahí. Y el mundo sucede cuando hay cosas, cuando le pasan cosas, cuando él tiene estados que le hacen que le pongan triste, cuando entiende algo. Entonces, ese verse interpelado por el mundo, ese yo me veo capaz de, me comprendo en cada caso como, me siento como, eso es comprenderse, porque comprender el mundo es comprenderse uno mismo. Porque aquí insistimos que no hay tal diferenciación, tal corte ya ha sido ejecutado desde el principio, vamos, de la obra. Es el ser concernido, el ser afectado por el mundo, el ser interpelado por las cosas y que tú tienes que dar una respuesta. Y el último de ellos es el discurso, la rede o la articulación significativa, que también es existencialmente coriginaria con la disposición afectiva y con el comprender, y que tiene que ver con la articulación de la apropiación o de la interpretación apropiadora de aquello que vivimos. Es el que tiene más relación con el lenguaje como tal, pero con el lenguaje desde un punto de vista previo al lenguaje. No tiene que ver con lenguaje entendido como Sprache, sino que tiene que ver con Sprache, con lenguaje entendido como discursos. En este caso, con las significaciones, sí, con el habla, exacto. Sí, mucho mejor que discurso. Discurso es el término que se suele utilizar como traducción de rede y es un poco errado. Yo creo que es una de las veces que patina Rivera. Tenemos la frase, esta vez la voy a citar bien: el todo de significaciones de la comprensibilidad viene a palabra. A las significaciones les brotan las palabras. En vez de ser las palabras las que entendidas como cosas se ven provistas de significaciones. La articulación significativa tiene que ver con estas significaciones, no con el lenguaje. Y es previo y posibilitador mediante una modelación, una rebajación en la cual se pierde los significados o una parte muy importante de ellas, mediante la que se puede hablar del mundo. Se puede hacer discurso del mundo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Si te fijas, hay una especie de hay una diferenciación muy clara entre el plano preteorético y el teorético. Yo creo que el plano preteorético es la vida cotidiana, pues el momento preirónico en el que estamos el 90 y tantos % del tiempo del día, en el cual pues básicamente pues uno hereda ciertas comprensiones del mundo que son muy rudimentarias, muy cuñadas y que progresivamente van haciéndole a uno una persona cuñada más, un ser más, un Dasman más, ¿no? Uno que está metido en sus movidas como cualquier otro, como cualquier otra persona del mundo. Y con esa especie de comprensión del mundo muy impropia, que lo dirá Heidegger, se hace subfuturo. Pero es un futuro completamente oscuro porque no va a ser humano. Ese es el problema, creo yo. Que no va a ser netamente humano, al menos. Sí. Entonces, la cuestión es que
La vida teorética es el olvido del ser de los conceptos. Es justamente el olvido del ser, es toda esta tecnología, toda esta ciencia que nos está haciendo la vida muchísimo más fácil, muchísimo más llevadera, que prácticamente no hay que hacer nada con los entes, sino que los entes ya parece que se hacen a sí mismos, y si se nos estropean, lo único que hacemos es quejarnos como locos, ¿no? Ahí es cuando se revela el ser. Claro, pero es que antes de eso está, o sea, es un poco... Heidegger era mucho del terruño, de la Heimat, ¿no? Sí. Del pueblo. Era un tío muy De listo, muy trabajar la intelectual, tierra. pero Él cortaba los leños claro, en su cabaña. era en Él- plan, era un conservador. Era un tipo muy conservador, yo creo. Y le sí. gustaba, pues, las cosas estar por casa bien hechas, nada de comprarme y de fuera no quiero yo, pues prefiero hacérmelo yo aquí, prefiero el producto nacional, quizá un poquito también sí. La selva negra. Claro, efectivamente. Pero bueno, entonces, yo creo que la filosofía heideggeriana consiste en este intento de comprender, entender cómo los seres humanos en general, que ya es mucho decir, interpretan la vida y lo que les pasa de un modo lo menos metafísicamente tachado, ¿sabes? Lo menos cargado ideológicamente Sí. con ideas teoréticas. Totalmente. Y hacerse con esos hábitos, con esas costumbres, con esos usos lingüísticos que son como muy rudimentarios, muy ordinarios, pero que estarían en la base de todo su pensamiento, porque todo su pensamiento gira que para poder tener una verdad científica, digamos, una verdad dura, fuerte, que se sostenga en fundamentos que se aguanten el peso del paso del tiempo, el peso del paso del tiempo, para eso hay que ir a la vida A la como vida. tal. Sí, a la vida misma. Sí. Porque antes de hacer ciencia, el científico ha tenido que vivir y ha tenido que dormir y habrá fastidiado a su madre cuando lloraba por las noches y luego habrá dado por saco en la escuela y tal, y habrá tenido sus vivencias que no habrán tenido nada que ver con el mundo de la ciencia, pero que sin las cuales tampoco podría haber descubierto esa verdad científica última. Es decir, que en verdad en el fondo está en la vida ordinaria y es la que se debe estudiar y se debe analizar. Es lo que hace Heidegger, creo. Más allá de sacar un Führer. Y por último, por acabar un poco con... Podemos hablar un poco de qué función cumple la angustia o la angst dentro del esquema de Heidegger, ¿no? Es como una de las posibilidades de encontrarte o de acabar con el estado o de poder acabar con el estado de habladuría continua, bueno, con el estado de la caída, ¿no? Con la Verfall. Pero claro, es un estado indeseable, transitorio a priori, o que debería ser transitorio, y que tiene más que ver con un... Claro, es que, claro, en Heidegger yo no diría que eso es algo deseable, ¿no? Bajo ningún concepto. Es que no es deseable ser un ser humano, que Ya. la vida es sufrimiento, la vida es... Quiero decir, Sí, a ver, sí, ¿qué totalmente. pasa? ¿Y cuál es la ventaja de seguir minoría y regia para Horta de Sí. Gasset? Nah, ¿Tiene alguna ventaja? puramente una O función sea, vas a teórica, sufrir ¿no? igual siendo un humano. Es un estado de la Befindlichkeit que te permite estar abierto totalmente a el ser como tal y ya no tanto a a tu aspecto teórico, ¿no? A tu interpretación teórica diaria del mundo. Pues se podría Claro, decir es así que yo rápido. esto lo podría ver con un Tarzán, por ejemplo, una persona que vive alejada de la sociedad y que no ha tenido ningún contacto con la muerte de Sí, manera ritualizada, objetualizada, nivelada, ya trabajada, o sea, como algo cotidiano. Cuando una persona se da cuenta de que va a morir y que al final sus proyectos, su estar haciendo su esencia, su estar siendo, que es hacerse cargo del mundo, va a acabar en nada, va a acabar en que se va a acabar y punto, y nadie va a seguir con ese legado, pues hay un momento como de crisis existencial, podría decirse, aún no estoy muy seguro. Entonces la angustia, en tanto que emoción clave, porque es la clave,
como disposición anímica clave es la que permite contemplar el ser del Dasein, así como vimos el ser del martillo cuando se rompió. Efectivamente. ¿No? ¿Entendido ahí un poco? Sí, Creo sí, que sí. va por ahí, ¿eh? Sí, yo lo tiraría por ahahí. Sí. Y Así que supongo, eso. quiero pensar que existirá una traducción en la comprensión y en la la significatividad, ¿no? O en la red. Sí, 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 claro. Luego tú interpretas, claro, efectivamente. La cuestión es que me da la sensación, no sé si a ti, yo creo que también, que esta aparición de la angustia en la Befindlichkeit o de la activación de Sí, esta posibilidad de ser de la Befindlichkeit en tanto que angustia es un poco aleatoria. O sea, ¿te aparece? ¿Por qué te aparece? ¿Cuándo te aparece? ¿Cuál es el contexto para que ya. aparezca? Porque aparece cuando están a punto de matarme, entonces me aparece la angustia. Yo creo que no tiene que ver por ahí. Ya. Y aparece el No, miedo a la claro. muerte, pero eso no es la angustia totalmente. Yo diría que aparece cuando se cae tu manera de interpretar el mundo, ¿no? De hecho, normalmente a nivel, los análisis de la Dasein, psiquiatría y demás interpretaciones o intentos de aplicación psiquiátrica y psicológica de la filosofía heideggeriana van por el momento, precisamente sería el momento en el que la epogé, que para Husserl es puramente teórica, es puramente metodológica, el momento en el que la epogé es real, el momento en el que eso se cae por un tema de de no poder comprender como lo haría un humano o un Dasein que vive en el mundo actual, el mundo. El momento en el que fallan esas estructuras de comprensión del mundo teoréticas es cuando sale la angustia. Que por ejemplo, según por ejemplo un psiquiatra que bastante peculiar, pues por ejemplo, era el momento en el que por ejemplo, a una persona que era mayor y que se acababa de jubilar y que acababa de dejar su vida había tenido muchos cambios, el momento en el que se le cae un diente, pero de manera totalmente aleatoria, por una caries. Y se da cuenta en ese momento, o en ese momento, su manera de interpretar el mundo se viene abajo. Y la manera de interpretar el mundo es la manera de interpretarse a sí mismo. Es el momento en el que me vais a decir que no, Hmm. pero es el momento en el que se rompe el martillo. Pero lo que se rompe es tu mundo. Sí, el Ahí es momento. cuando Sí, entras en la sí. angustia. Sí, sí, no te vamos a decir que no, ¿no? Te vamos a decir que sí. Es el momento en el que te das de Claro. bruces con la imposibilidad de interpretar tu mundo, que es interpretarte a ti. Porque al final todo te remite a ti en Heidegger. Y eso es muy interesante. Tenía un fragmento sobre esto. Ahora lo encuentro y lo digo aquí. La obra producida no solo remite al para qué, de su empleo, y al de qué, un poco volviendo al martillo, de su composición. En condiciones artesanales simples, ella remite además al portador y usuario. La obra se hace a su medida. Él está presente al surgir la obra. En la producción de artículos en serie tampoco falta esta remisión constitutiva. Aquí un poco, bueno, aquí interesante esto que se viene. Solo que entonces es indeterminada, apunta a cualquiera, al término medio. Por consiguiente, con la obra no comparecen tan solo entes a la mano, sino también entes que tienen el nombre, el modo de ser del hombre, Daseins. Qué bonito. 71 en... bueno, 71 en la edición alemana, página 71, 92 en la de Rivera. 92-93. Yo creo que este fragmento está muy bien porque además te sitúa, ¿no? Se puede llevar con Adorno y Horkheimer a la producción en masa, ¿no? En Que cadena, estaba viendo venir. Sí, sí. que apunta al término medio, ¿no? Tiene al hombre como una medianía, ¿no? Como un... O sea, el término medio no, al ser Sí, un medio. sí, 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 sí. sí, sí, como apunta a cualquiera, a un posible Dasman, ¿no? Sí, totalmente. Vale, pues está muy, muy interesante esto que decís porque se puede, lo de la angustia y tal, se puede unir, y aunque Heidegger no sea en sí mismo existencialista, sí que se puede unir con el resto de existencialistas franceses. A ver, yo no hablaría ya mucho de ellos ¿Hubo algún porque... existencialista español? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hubo algún existencialista español? Pues yo qué sé, ¿alguno habría? ¿No es existencialista? María Zambrano, Ortega Set.
Es que no son existencialistas. Ah, no, porque lo diga la academia y el manual, entiendo, claro. A ver, A ver, María Zambrano habla de la razón, tío, y de que y de que su luz nos ciega. Yo no sé hasta qué punto eso se puede considerar. O sea, María Zambrano no creo que en ningún punto diga que la razón precede a. O sea, que la existencia precede a la esencia, tío. pues No lo yo- dice la yo academia, lo diría dice que el sí. sentido común, Yo ¿no? diría Creo que, yo. hombre, yo diría que sí que piensa eso. Es que yo creo que cualquier persona decente piensa eso. A ver, sí, claro, pero no como lo pensaba esta gente, ¿no? No en relación con el absurdo y la muerte y la angustia, que son las Ya, categorías claro. A existencialistas ver, propias. vamos a ver, María yo lo que quiero Zambrano no va decir por es ahí, que eso se vamos. lo inventaron los franceses para hacerse los chulos y los famosos. Y punto. Y ya está. Bueno, Y Heidegger no les hizo ni puto caso, porque cuando sacaron cartas del humanismo, el tío dijo, bueno, ¿qué me estás contando? O sea, que viene Sartre está a hacerse el guapo otra vez, yo paso, yo no le voy a dar bola. Escribiré todo lo que me apetezca, pero no le voy a contestar. De hecho, el que sí que tendremos que decir y coincidir todos que es un existencialista español es Unamuno. sí, vale, ahí tienes razón, sí, completamente. Al menos de la teoría de Kierkegaard, ¿no? Como seguidor de Kierkegaard. Sí. A ver, no Y conozco muy bien Porque el sentimiento trágico de la vida, pero te clavan a 3 franceses que son malas copias de Heidegger, siendo que Heidegger no es existencialista, y encima no me pones ni al Kierkegaard ni a... Es que, a ver, yo, el tema de existencialismo, yo no sé quién se lo inventó. El sentido común de un círculo de profesores de hace 50 años. Pues mire, señores, el tiempo ha pasado. La verdad ha dado a luz y esto no hay por dónde cogerlo. Es lo que hay. Es lo que hay. Si no lo bueno, quieren ver y quieren hacer oídos sordos y aquí no pasa nada, porque estos son 4 mindundis que no van a cuestionar la historia de la filosofía porque solo se quieren su plaza y vivir del cuento, de pues hecho, seguiremos Iván, así 50. próximamente van a cambiar el temario de las oposiciones. sí, correcto. Yo te animo, como decía Kant, que hay que hacer un uso racional del espacio Público. privado. Yo te animo a que les escribas una carta expresando tus quejas sobre el ¿Sabes tema lo peor? 77. ¿Sabes lo peor? Que es que las personas que lo cambien ahora serán, yo creo que la mitad inteligentes de lo que eran entonces, y luego, en lugar de arreglarlo, lo que van a hacer es profundizar todavía más en la El error, ignorancia ¿no? y en la estulticia, así te lo digo. Por cierto, Pero bueno, oye, voy a darles una oportunidad. buscando existencialismo español salen recurrentemente Unamuno, Ortega y Gasset, pero bueno, Ortega y Gasset. que sí, a ver, se le suele encuadrar más dentro del vitalismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que puede tener más sentido. Y Sí, Zubiri. yo creo que sí. Ah, Zubiri, ya. Zubiri. Hombre, Pero, Ortega y Gasset. ¿por qué en el temario te salen 3 franceses? En lugar de ponerme a los 3 españoles, y luego ya sí que es Heidegger, que es el puto amo, pues vale. Pero los otros 3, ¿qué necesidad tiene? O sea, los chavales necesitan saber a esta gente. ¿Tú crees que un Amuno es peor que un Camus o que un Sartre? Desde luego Yo que creo no. que no. Que inventen Yo creo ellos. que están bastante por encima. ¿Que les dieron el Nobel? Ah, que les dieron el Nobel, ¿verdad? Ah, vale. Filosofía Nosotros éramos Filosofía Hombre, yo sí caduca que no creo que Heidegger suscribe debería las tener su opiniones de sus propio. invitados siempre, pero en este caso sí. Que Heidegger debería tener su propio tema antes que meterlo con los existencialistas. No, Yo creo. Aunque igual pretenden en las oposiciones que juguemos un poco con esa idea, pero no sé. Heidegger tiene que ir donde tiene que ir, que es con Brentano, con Husserl, con Gadamer, con toda esta gente, Merleau-Ponty, que van a lo mismo, que son fenomenólogos, a su modo. Luego Heidegger hace hermenéutica, pero existencialismo. Es que eso fue un rótulo que se inventaron los franceses para vender la moto al mundo entero. Y se la vendieron, y bien vendida, ¿eh? Y Para bien vender vendida. libros. Sí, vender libros, vender ideología, que es mucho más peligroso. La gente se cree... Para la vender gente se entradas cree al que teatro. Y toda esta gente escribía obras de teatro. el libro y te cobran 20 euros, no, sacan rentabilidad económica. Aquí estamos hablando de comprensión del mundo, amigos, y aquí participamos todos. Las ideas son compartidas. Si las ideas son las que dicen ellos, tendrán más poder porque las han creado ellos y las utilizan ellos y las pueden cambiar a su antojo. ¿O no?
lo mejor me estoy flipando. Yo sí que te diría que un poco el término existencialismo es un poco... Me refiero que hasta Heidegger nunca en ningún lugar de ese tiempo parece existencialismo, es algo francés posterior que se aplicó hacia el pasado de manera un poco pues aleatoria. Sí, vale, sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, desde Filosofía Caduca Dicho lo cual, proponemos de todas formas como autores a tratar a Sartre y a Camus. a mí me Camus. gustan, ¿eh? A mí Sartre y Camus me gustan, pero yo lo que estoy discutiendo es otra cosa. Nadie lo diría. Sí, ya sé, Iván, que estás discutiendo otra cosa. Pero de todas Sí. formas hay que comentarlo. Sí, vamos a ellos, así un poquito rápido. No, sí, a ver, no, tampoco, porque ya se ha hecho muy tarde, tampoco es plan aquí. A ver, ¿qué es lo que pasa con Sartre, no? Sartre es un autor muy complicado y tiene muchas caras. Y al simplificarlo, se corre el error de hacer que parezca, según mis conceptos, una mala copia de Husserl, sobre todo, y de Heidegger. Entonces, hay que tener cuidado con Sartre. Yo simplemente recalcaría de Sartre un aspecto que a mí me parece que es el que más ha calado, que es el de el hincapié que hace en la libertad del individuo. Así como en la historia de la filosofía, pues ha habido distintas opiniones acerca de hasta dónde llega la libertad del individuo, también pues con la escolástica, Dios y estas clases de cosas, pues Sartre, desde el ateísmo, que esto es muy importante, reivindica que el ser humano es radicalmente libre y que esto, sobre todo, es una putada, más que algo bueno, porque significa que con cada decisión te estás haciendo a ti mismo, que se parece mucho a lo de que el ser es mío en cada caso, bueno, aunque no es exactamente lo mismo. Insistimos. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano es radicalmente responsable de lo que hace. Y en esa responsabilidad que tiene hacia su mundo, digamos que es donde aparecen todos estos sentimientos negativos que continuamente pues, están rodeando a la filosofía existencialista. Y luego estaría Camus, que el concepto yo creo que más importante de su obra es el del absurdo, ¿no? Que aunque somos incapaces de encontrar un sentido del ser, esto también así muy con una forma de hablar que recuerda a Heidegger, pero que no es lo mismo, insistimos, es la idea de que aunque vivas en el absurdo, pues lo que dice en el mito de Sísifo, que yo creo que es un poco así lo más importante que tiene, pues que de todas formas hay que saber vivir en el absurdo y que ese absurdo te puede llenar igual, aunque nunca vayas a encontrar un sentido del ser. Así que, bueno, vaya, no sé si se ve mucho. El ser a la mano del boli. Sí. Después de Jorge. ¿Perdón? Sí que me gustaría decir unas palabras sobre Sartre, aunque sea después de ti, si quieres comentar algo. No, yo de Sartre decir que principalmente su apartado más existencialista puro y cercano a Heidegger no se encontraría en El existencialismo es un humanismo, que es la obra que normalmente se suele leer, aunque sí que es una obra como tal que tiene su valor histórico sobre todo, por lo que provocó dentro de la izquierda. Yo diría que la obra donde más se encuentra es la trascendencia del ego. No, me lo he inventado, ¿no? Yo diría que sí. La trascendencia del ego, efectivamente. Es que es que trascendencia ahí, de hecho, no me gusta mucho la palabra, entonces estaba pensando por qué le pondría ese título, pero bueno. La trascendencia del ego, efectivamente, que es la obra en la que más toma, sobre todo, la fenomenología husserliana, más que la heideggeriana, y hace un análisis de distintas percepciones y de distintos tratos con el otro, principalmente siendo el de la mirada y su reflexión sobre la mirada, y sobre cómo te sientes objetivado por el otro, como posiblemente uno de los mejores aportes al ámbito de la fenomenología de Sartre. Yo no sé si voy a aclarar el asunto de la trascendencia del ego, justamente, porque a mí me da la sensación de que el título va en relación
a la crítica con Husserl. A ver, el problema que tiene Sartre con Husserl, que es un fiel seguidor suyo, es decir, el ser y la nada y la trascendencia del ego, pues son obras que vienen de Husserl y de Heidegger también, pero sobre todo de Husserl, de la fenomenología husserliana, Sí. que tiene 3 principios, que lo dicen Ideas 1, ¿no? Y esto lo sigue a rajatabla Sartre. La intencionalidad implica que toda conciencia es conciencia de algo. El principio de todos los principios es analizar lo que se me da, tal como se me da y en los límites en los que se me da. La filosofía es el llamado a estudiar las cosas mismas, es decir, los fenómenos. Yo creo que estos tres principios que comparten todos los fenomenólogos, es decir, si usted quiere hacer fenomenología, tiene que tener esto ahí en donde duerme, ¿no? Arriba, 3 principios de la fenomenología. Toda conciencia es conciencia de algo, el principio de 3 principios, hay que analizar lo que se me da, tal y como se ve, y los sitios en los que se me da. Y yo voy a estudiar esto, que es los fenómenos. Bueno, pues esto lo sigue Sartre a rajatabla. ¿Cuál es el problema de Sartre? Insisto, con Husserl, que le genera problemas con la cuestión de la trascendencia y el ego. Pues que para Sartre, la intencionalidad, que es la conciencia en el mundo, ¿no? El Interweltsein famoso heideggeriano, para Sartre, la intencionalidad es trascendencia, es decir, salir, estallar hacia, irse hacia, salir de uno mismo, ir hacia otra cosa que no es el mismo. Y en segundo lugar, la nihilización, es decir, una vez que salimos de nosotros mismos, tenemos la capacidad de negar aquello que no somos nosotros mismos, porque podemos salir, digamos, ¿no? Esa es la intencionalidad pasada por el filtro de Sartre. ¿Qué pasa? Que lo que le dice Sartre a Husserl es: la conciencia no es un ego, porque el ego es una sustancia. Y tú me has dicho que la conciencia tiene como atributo principal la intencionalidad, cuyo papel fundamental es trascender. Entonces, como es trascender, no puede haber un ego. La conciencia no puede albergar un ego, porque albergar un ego sería albergar una sustancia. Y de eso no estamos hablando. Nosotros no nos dedicamos a sustancializar las cosas, sino a trascenderlas y a nihilizarlas. Creo que eso es lo que diría el Sartre del ser y la nada, y el de la trascendencia del ego me la jugaría que también. Entonces, y segundas cosas, y otra cosa que quería hacer con respecto a Sartre. Sartre parte de la misma idea del ser, ¿no? Para Sartre el ser es lo coextensivo a todos los fenómenos que se dan en el mundo son una extensión del ser, y entonces lo divide en condiciones de posibilidad de los fenómenos, o sea, ser de los fenómenos y fenómenos del ser. Es otra manera de decir ser y decir ente. O sea, una cosa es hablar del ser de las cosas, del ser, y otra cosa es hablar de los fenómenos de las cosas, de los fenómenos del ser, es decir, de los entes. Bueno, yo creo que más o menos el Ser y la Nada y Ser y Tiempo tienen muchas analogías, no son obras exactamente iguales. Creo que Ser y Tiempo es mucho más profunda, creo que se debería leer Ser y Tiempo antes que el Ser y la Nada, por supuestísimo, pero que, sin más, estudiar el Ser y la Nada para darse cuenta de dónde cojones está el existencialismo aquí. Porque esto es una obra de ontología. No es una existenciología. Señores, esto es ontología. Entonces a mí que se me dejen de historias y me cuenten cuentos, básicamente. Perfecto. No voy a hablar de Sartre existencialista porque no tiene ningún sentido. El hombre es libertad, porque es un ser para sí, es proyecto y facticidad, que es la necesidad de tener un cuerpo y estar sujeto a un momento. Y ambos están conjugados homogéneamente por la temporalidad del pasado, presente y futuro que está por venir. Pues hombre, si lo pones todo con florecicas y con ritmo intenso, pues sí que parece que estás diciendo el existencialismo, la existencia humana, el ser, no sé qué, ¿sabes? Pero, tío, estamos haciendo ontología, es mi trabajo. Aparte de Claro, no los romantices. es una ciencia estricta, que diría Husserl. No hagamos aquí Claro, tonterías. tío, no me la apetices, ¿sabes? No intentes venderla, no intentes venderla, esto no se puede vender. Esto es una ciencia natural. O sea, esto no se puede llevar a los platos de televisión ni venderlos ahí como si fueran churros.
Es que parece que ¿qué es eso? Cuando hablan así de categorías tan grandes para meter a todos los filósofos. Ah, venga, cómprate una nueva sección. Hoy, existencialistas, primer capítulo, Kierkegaard, toma. Y te compras, ¿no? Y te lo compras y te llevas un chasco horroroso, ¿eh? Porque además Claro, Kierkegaard, para es un leerlo, ¿eh? traje. Para leerlo. Claro, es un traje. A la filosofía y a todo, y a una ciencia como la filosofía, que creo que merece más respeto que lo que le están dando los propios filósofos y los propios encargados. Aplausos. Muy bien, Iván. Es que me quería quedar a gusto con la academia. Vale, pues bueno, desde Filosofía Caduca no nos hacemos completamente responsables de Por las supuesto que no, opiniones y de que la Iván. gente no me crea. A mí que no me crean, a mí que se vayan a leerlos. A mí que los lean los autores y luego que opinen. Vale. Pues nada, si queréis añadir algo más. No E diría yo mucho invitarles a más. todo el mundo a que mañana se compren sin tiempo, que se lo descarguen, lo piraten como sea y se lo pongan a leer. Y que disfruten. Que se Vale. lleven unas pipas. Sí. Les va a La hacer introducción de Ser y Tiempo está muy, muy bien, ¿eh? La verdad. No, aunque te quedas Sí. solo en el planteamiento de qué va a hacer el libro, pero La verdad que está bastante guay. está muy, muy bien. Luego ya empieza a hacerlo y dices, bueno, igual se podría haber hecho de otra manera, pero la introducción está muy bien. De hecho, es lo que se suele leer en la carrera. A partir de ahí ya te buscas la vida. Sí, como la crítica de la razón pura, ¿no? Igual, igual. y la introducción a la fenomenología del espíritu. Bueno, más... Aún yo me atrevería a decir que Ser y Tiempo es Los grandes. la obra más potente del siglo XX, junto con el Tractatus quizá, pero no hay muchas más a la Sí. altura. ¿eh? Sí, literal. De El filosofía. Tractatus no con sé, las no investigaciones, sé. ¿eh? El Tractatus solo, en verdad... O yo Ya. como defensor de las investigaciones sobre el Ya, Tractatus... ya, ya. diría- Hombre, es que hay que defender las investigaciones. O juntas, al menos. Por lo Bueno, menos juntas. Sí, sí. pues yo creo que lo podemos dejar por aquí desde Filosofía Caduca. Ha quedado un buen tiempo, más o menos. No nos hemos alargado tanto como el último día, y eso está bien. Y Perfecto. bueno, pues Claro. un placer. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Víctor. Y nos vemos en el Nada, siguiente estoy Estoy capítulo. encantado. Es un placer. Igualmente. A todos los oyentes por aguantarnos. Muchas gracias. Y nos vemos en el Ahora os siguiente pasan los capítulo. códigos de descuento en Steam para los que os hayáis quedado hasta el final. Es verdad, ahora pasamos los códigos y hacemos un sorteíto. Arroba Dasein 1. Sí. @ cínico cansado en Twitter. Escribís quiero mi clave de Steam. Y hacemos sorteo entre los que lo Me lo escriban. merezco por haber aguantado toda esta chapa. Por favor, es mía. Bueno, un placer y nos vemos en el siguiente Desde programa Wittgenstein. dedicado a Wittgenstein. Chao. Dale, chavales. Chao.